momento, yo creo que todos en la vida, todos, hemos pasado algo que nos ha cambiado la vida. Todos. Para bien o algunos que no lo ven tan bien, pero termina con un propósito. Y yo creo que en la audiencia hay personas que deben estar escuchando y pensando ahora, oye, yo viví este suceso que me cambió la vida, desde aquí no fui el mismo. Algunos dirán, bueno, a mí me cambió la vida el nacimiento de un hijo, a mí me cambió la vida la pérdida de un hijo. O sea, hay personas que viven encerradas en un dolor porque algo les cambió la vida. Hay otros que viven testificando porque algo les cambió la vida. Todo depende de cómo uno lo vea. El lunes yo voy a tener la oportunidad en mi segmento Vamos por Más de hablar de algo que yo viví hace unas semanitas atrás, y justo antes de montarme en el avión yo recibí una llamada que yo puedo decir me cambió la vida. Pero quiero dar los detalles el lunes. Yo con quien quiero hablar es con el público. ¿Por qué traigo este tema? Porque hay gente que cuenta con recursos, hay gente que cuenta con talentos, hay gente que cuenta con conexiones, hay gente que cuenta con capacidades, hay gente que cuenta con medios económicos, hay otros que solo cuentan con una palabra. Wow. ¿Y qué es más importante? Tener una lista de recursos que son buenos. Claro. Porque yo de vez en cuando he necesitado levantar el teléfono y llamar a alguien que me anime. Yo he necesitado levantar el teléfono y llamar a alguien que me dé luz. Todos en algún momento dado tenemos un recurso, alguien que está ahí con nosotros, pero ¿y el que no lo tiene? ¿Y el que se quedó solo? ¿O el que se siente estar solo? El que perdió la empresa en esta pandemia. El que perdió quizás sus hijos. Conozco gente que han perdido sus hijos en esta pandemia. Otros han perdido a sus padres, no necesariamente por la pandemia, por diferentes condiciones. Pero queda el que dice, yo no tengo recursos, no tengo empleo, perdí esto, perdí lo otro, pero aún me queda una palabra. Y cuando tú vives con la convicción de que te queda una palabra, esa palabra te hace ir por encima de lo que tú estás viviendo. Puedes estar hecho pedazos por dentro, puedes estar roto por dentro, puedes estar llorando por dentro, pero esa palabra cada mañana te hace gritar, hoy es el primer día de mi vida. Yo no sé si ustedes han experimentado, muchachos, levantarse en la mañana y sentirse que hoy es el primer día de mi vida. Una vez yo hice un pacto de cada mañana decir, hoy es el primer día, como si tú estuvieses naciendo nuevamente y todo hubiese quedado atrás. No es el mejor día de mi vida, hoy es el primer día. Y cuando tú dices es el primer día, es comenzar en cero, es volver a comenzar y volver a luchar por eso que tú quieres. Yo no sé si ustedes tienen algo que decir antes de abrir las líneas telefónicas, pero contamos con una palabra. Así es. Y muchas veces tú, Juan, has dicho, mira, has hablado de los auspiciadores, lo importante que son, has hablado de diferentes tipos de clientes, lo importante es que son en este proceso que vivimos muy fuertes, pero aún si no estuviesen, que no es nuestro deseo, queremos más, queremos que llamen más, que más se unan a este gran equipo que está haciendo la diferencia, pero aún si uno no cuenta con eso, uno cuenta con una palabra. Amén. Yo recuerdo que en el huracán María, y con esto abrimos las líneas, mi fundación se perdió completa. Luego de 20 años, y los muchachos estaban celebrando. Eso yo abrí mi corazón en una prédica hace unas semanas atrás. Todo el mundo estaba celebrando porque nos mudamos a una oficina nueva, pero yo quería donde yo empecé, porque sentimentalmente yo estaba unida ahí. Ahí fueron mis primeros pasos, ahí fueron mis primeros participantes. Era algo tan lindo, cada pared contaba un recuerdo. Y yo en mi oficina decía, wow, recuerdo el momento en que vino un grupo de afuera y me ayudó a construir mi oficina. Estaba llena de recuerdos y agradecimientos. Y yo nunca había dicho nada. ¿Cuánto hace de Huracán María para acá? 3 años. 3 años ya. 3 años. En una reflexión de los 40 minutos que hago todos los miércoles, se me salieron las lágrimas. Y entonces mi hermano interrumpe y dice, pero es que tú nunca dijiste delante en el live, tú nunca dijiste que tú sufriste si no tuviésemos arreglado la oficina, no nos hubiésemos mudado. No, porque era momento de mudarse, porque yo contaba con una palabra de que me iba a mudar, pero las lágrimas saltaron por los recuerdos que venían a mi mente. Entonces, esa palabra fue la que me mantuvo de pie para buscar un nuevo local, prepararlo y ser lo que es la fundación de 3 años hacia acá. Así que queremos hablar con nuestro querido público, de aquellos que dicen,
Yo perdí esto, pero cuento con una palabra. No tengo los mismos recursos económicos que tenía antes de la pandemia, pero tengo una palabra. Quizás no tenga la salud que tenía hace 2 años atrás, pero tengo una palabra. Tengo una palabra, sí, ¿verdad? Esa es la frase. Sí, cuento con una palabra. Pero cuento con una palabra, 787-993-9700, que está disponible para nuestra gente a esta hora. Buenos días. Sí, muy buenos días. Sí. A mí me cambió la vida. Estoy trabajando desde los 9 años y tengo discos herniados y mi espalda está bien mala y no puedo trabajar ni nada y a mí eso me cambió la vida. Pero hoy yo declaro como Moraima que todos los días es un nuevo día. Amén. Y se va a ser mi primer día todos los días. Amén. Hay veces que no me quiero levantar de la cama. Hay veces que estoy sin ánimo, sin fuerza, apago el celular, no quiero hablar con mis hijos, no quiero hablar con nadie. Wow. Pero yo declaro hoy mi primer día. Wow. Qué bueno. Gracias por esa palabra y gracias a ustedes, me vida por todo lo que hacen. Qué bueno. Gracias por estar a ti. acá. Gracias a ti por Sí. llamar y estar conectada. Padece de los discos, sufrió una situación que le cambió la vida, no quiere hablar con nadie en ocasiones, no se quiere levantar, pero a partir de hoy declara que hoy será el primer día de su vida y cuenta con una palabra. De eso se trata. Claro que sí. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Hola. Hola, buen día. Muy buenos días. Adelante. Sí, adelante. Bueno, yo soy Jessie de Carolina. Tengo una palabra, dejo todo, como dijo la sierva, dejo trabajo en la policía, pero tengo una palabra del Señor que me dijo que donde quiera que yo iba, en los planes que yo tenía, Él estaba. Y en eso tengo fe. Y pues, obviamente mudo de país confiando en eso. Qué bien. Wow. Se muda de país, dijo Eso- ella. sí, eso Confiando en eso. Ujú. O sea, dejo mi país, me mudo, pero cuento con una palabra. Yo creo que cuando estás bien seguro o segura de que Dios fue el que te habló, puedes lanzarte con toda Sí. confianza. Lo principal es eso, Sí. que tengas convicción de que Dios te habló. A veces a todos nos ha pasado también, a mí me ha pasado, en que fue más la emoción lo que me habló. Y en ese momento las cosas no me salieron bien porque obedecí a mi emoción. Pero cuando es Dios el que se mete y el que habla, todos tenemos que confiar en esa palabra que Él nos da. Definitivamente. Me pongo a pensar en la gente que necesita una palabra que no la tiene y que tal vez algunos de los que nos escuchan hoy es quien la tiene para alguien Para alguien. y no la exacto. suelta. Hay gente que la retiene, ¿verdad? Entonces, digo, no se debe de guiar por la emoción, ¿no? Lo que tú dices, Juan, Sí. ¿no? Pero hay gente que tiene una palabra para alguien y debes de, ¿verdad? Soltarla. Exacto. Porque Amén. alguien la necesita. Así Amén. 787-993-9700 está disponible también. Pasé que- por algo que me cambió la vida, pero cuento con una palabra. Cuento con una palabra. Perdí tal cosa, estoy enferma, estoy en necesidad, pero cuento con esa palabra. Y la verdad es que las situaciones complicadas son como cíclicas, ¿no? De Sí. cada cierto Sí, sí. tiempo vivimos algo que nos marca y que nos reta. Correcto. Y- Si fuera una sola vez, Exacto. el ciclo, como tú dices, Sí. superamos una, nos levantamos de una y Y ahí entramos viene en otra. otra, pero la palabra sigue fiel. Adelante, Ruta, buen día. Desde hoy no voy a sufrir más por el abandono de mi esposo ni por el divorcio. Tengo dos niños pequeños a los que tengo que echar hacia adelante. Exactamente. Tomas esa decisión esta mañana, te felicitamos. Desde hoy En el nombre de Jesús. tomo la decisión de no sufrir más. Continuamos en Ruta Buen Día. Hola, buenos días, bendecidos. Amén, amén. Por lo menos en mi caso, ¿verdad? He pasado por muchas situaciones, mis hijos, varias situaciones de la vida, ¿verdad? Como todo el mundo. Y a veces no tenemos una palabra que venga de una persona en específico, un pastor o de algún consejero. Pues sencillamente la Biblia tiene toda la palabra que tú necesitas para seguir adelante en cualquier situación que se te presente. Porque esa es la palabra viva del Señor. Ujú. No necesariamente tiene que venir alguien con voz estruendosa a darte una palabra, sino que Él nos dejó su palabra Ujú. a través de la Biblia. Ujú. Bendecido. Amén. 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 Sí, Gracias. cuando uno dice cuento con una palabra, puede Claro. ser la que adquiriste de la Biblia, que la hiciste tuya, o que alguien te habló, o en sueño, la revelación, lo que sea. Lo importante es que cuentas con una palabra.
Muchas veces, Moraima, hay un detalle que no lo debemos pasar por alto para las personas que han recibido una palabra. Jesús le dijo a Pedro, sígueme, te haré pescador de hombres. Pero Pedro necesitaba pasar un proceso de formación para que esa palabra se cumpliera. En el proceso pasó por negarlo 3 veces, en el proceso pasó por esa frustración tremenda. La Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Y yo me imagino que Pedro en su mente decía, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Si él me hizo un llamado directo, no entendía, tenía que estar bien confuso. Luego se ve con el maestro preguntándole, Pedro, ¿me amas? Y le hace la pregunta 3 veces. Lo que quiero decir con esto, ya conocemos el Pedro que luego de ser lleno del Espíritu Santo predicó y se convirtieron 3,000. Pero desde que recibe la palabra, que fue el llamado, sígueme que te haré pescador de hombres, hasta que se cumplió, fue un proceso de mucho tiempo de formación de carácter. Hay gente que nos está escuchando, frustrados como Pedro, confusos como Pedro en un momento dado porque recibieron una palabra y lo que están viviendo no compagina, no está en línea con ese llamado que Dios les hizo. Tranquilo, tranquila. El que te dio esa palabra te llevará al cumplimiento de ella. Ten paciencia, cógelo con calma. Mira lo que pasó con Pedro. Sí, Señor. Así mismo. Vamos con otra por acá. Adelante, Ruta. Buen día. Muy buenos días, bendecido. Amén. Mira, corazón, yo te quiero, a mí me ha pasado. Yo tengo la palabra del Señor. Yo soy creyente. Yo visito la iglesia, pero muchas veces me ha sucedido que aún teniendo la palabra, por algunas razones, no debe ser, no la abro. Y a veces, así como estos momentos tan hermosos que tú sacas tu tiempo y nos regalas, o recibo mensajes de texto, siento que muchas cosas de esas que me suceden, ahí está Dios hablándonos. Amén. Seguro que sí. Qué bien. Dios nos habla de diferentes maneras. Aquí hay un chico que nos escribe que pasó por una separación hace 3 años que le rompió el corazón, pero hoy puede declarar que cuenta con una palabra. Así es. Y el WhatsApp está desbordado de gente hablando, perdieron la salud, pero cuentan con una palabra. Entonces hay una persona diciendo que pide oración por Honduras y Nicaragua, que el huracán está azotando muy fuerte. Muy fuerte allá, que la cosa está demasiado, pero se aferra a esa palabra. Amén. Contamos con esa palabra para nuestros hermanos. Y yo tengo una canción especial. Sí. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Amén. ¿La escuchamos? Sí, vamos a escucharlo. Paz para Nicaragua y protección para Honduras en el nombre de Jesús. 97.7, Nueva Vida en Ruta. Hoy es el primer día del resto de mi vida que he venido a vivir. Hoy es el mejor chance que han podido regalarme y no lo dejo pasar. Hoy vine a levantarme, a mostrarme que todo se puede. Aprovecho la oportunidad que me entrega tu amor. Hoy he vuelto a nacer, hoy he vuelto a vivir. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Hoy he vuelto a gritar, hoy he vuelto a luchar. Hoy es el primer día del resto de mi vida. No lo dejo pasar. Hoy es el primer día y no lo dejo pasar. Hoy es el primer día del resto de mis años y lo vengo a disfrutar. Hoy es el mejor chance que han podido regalarme y no lo dejo pasar. Hoy vine a levantarme, a mostrarme que todo se puede. Aprovecho la oportunidad que me entrega tu amor. Hoy he vuelto a vivir, hoy
Nueva Vida Noticias. Nueva Vida Noticias. Presentado por Medina Auto, Nissan y Kia. Carretera número 1 Caguas, 787-305-3511. Nueva Vida Noticias. Bueno, Miguel Romero recuperó la ventaja en la carrera por la alcaldía de San Juan, de acuerdo con los números más recientes ofrecidos por la Comisión Estatal de Elecciones. Romero, del Partido Nuevo Progresista, acumula 41.261 votos, mientras que Manuel Natal, del Movimiento Victoria Ciudadana, tiene 40.098. Los números de la Comisión Estatal de Elecciones fueron ofrecidos a eso de las 12:42 de esta madrugada, y el conteo seguirá hoy en el Coliseo Roberto Clemente a partir de las 8 de la mañana. Las 6:51. En breve hablamos con Travis Joe. Su testimonio, ¿verdad? De estos días que pasó y vivió el cáncer. Y del lanzamiento de su nueva canción. Y un montón de cosas más. Así que nadie se vaya. 6:52. Buenos días.